Yo, como decía ayer en el Twitter, no se puede complacer a todo el mundo y la gente entiende lo que quiere entender. En este espacio, que es lo que corresponde, he explicado lo que dicen las normas constitucionales y legales. He señalado que fue, desde mi punto de vista, es un error que el presidente de la República no haya acudido ayer a la Comisión de Garantías Constitucionales. Te leo un mensaje de un oyente, respetuosamente, le digo, es con todo el respeto. Me dice que quien les habla apoya para que el caso Pandora no sea investigado. ¿En qué momento he dicho eso? Desde que apareció la investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación, públicamente he señalado que el presidente de la República le debe una explicación al país. En varias ocasiones he señalado que el presidente Lasso debe pasar de la reacción general a la explicación muy particular y específica sobre las dudas que hay, para que no quede ningún tipo de duda, valga la redundancia, sobre este tema. Pero digo, cada quien escucha o interpreta las cosas como quiere. Y están en su derecho porque eso es parte de la libertad de expresión. Creo que la posición está clara. Yo ratifico mi posición que le dije hace un momento. Creo que el presidente de la República ayer cometió un error político. Tenía que haber ido a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea es el espacio natural de fiscalización del mandatario. Pero si quieren que yo les diga que ese es causal de juicio político del presidente, sería mentirles. Y yo sería un irresponsable si les digo eso, porque esa no es causal de juicio político del presidente. El no acudir a la Comisión de Garantías Constitucionales. No, no es causal. Y como siempre digo, aquí en este espacio van a escuchar lo que necesitan escuchar y no lo que necesariamente quieren escuchar. Les digo con respeto a aquellos que lamentablemente sé que, y espero que lo asuman de buena forma, sé que muchas veces, digamos, en el fragor de las pasiones, a ratos no les satisface lo que se dice, pero es así, sin pretender obviamente ser dueño de la verdad. Es la posición de quienes hablan. Bueno, entremos en materia. Les propongo aquello. Y hablemos con uno de los directamente involucrados en este tema desde el punto de vista de la Asamblea Nacional y del proceso de fiscalización política, el asambleísta José Cabascango, quien pertenece al movimiento Pachacuti y nos acompaña telemáticamente. Él es el presidente de la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días, no sé si me escucha. Sí, le escucho claramente. Buenos días, estimado Fabricio. Muchas gracias. Y a todos quienes siguen el programa. Muchas gracias. Tengo la oportunidad de entrevistar por primera vez a José Cabascango, quien cumple igualmente su primer periodo como asambleísta. Les saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. A ver, quiero pedirle primero una reacción, la suya, sobre la decisión del presidente de la República ayer de, mediante una carta, excusarse de asistir a la comisión, de incluso en esa carta advertir que la Comisión de Garantías Constitucionales no es el espacio que debe, en este caso, auditar el cumplimiento de la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017, sino la Contraloría. Eso consta en uno de los párrafos de la carta. ¿Cómo asumió justamente el asambleísta José Cabascango, como presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, esta sorpresiva decisión del presidente de no acudir a este espacio? Asambleísta. Bueno, yo creo que es importante que los y las ecuatorianos tengamos una claridad de lo que hemos aprobado en la Constitución del 2008, porque si no empezamos a tener confusiones frente a la estructura del Estado. En la Constitución del 2008 se rompe estructuras de poderes y se generan funciones. El presidente Guillermo Lasso es la autoridad de la función ejecutiva y como autoridad de la función ejecutiva sigue siendo un funcionario público. En ese sentido, está dentro de la ley orgánica de la función legislativa los procedimientos para, en el marco de la fiscalización y el control político, y en el caso actual del proceso de investigación, poderle solicitar información. En ese sentido, desde la comisión se ha procedido a cumplir con el debido proceso y nos preocupa que el presidente dé una respuesta, primero de una ausencia y segundo manifestándose que la comisión o que la Asamblea Nacional no es competente para generar ese proceso de investigación. Correcto, asambleísta Fernando Cabascango. Ahora le pregunto, ¿el presidente podía excusarse o no podía excusarse de asistir a la Comisión de Garantías Constitucionales? Bueno, no es la primera vez que un funcionario público se excusa.
dentro del proceso de fiscalización de algunos temas, entre ellos Furukawa, hemos tenido funcionarios públicos que se han excusado. En ese sentido, hemos vuelto a solicitar la información citando el artículo 75 y en ese sentido el día de ayer hemos también expresado la convocatoria para una segunda vez al presidente Guillermo Lasso para el día viernes y esperamos que se pueda contar con su presencia porque los y las ecuatorianas necesitan información sobre los documentos divulgados de esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas e Investigación, en el cual vinculan al presidente Guillermo Lasso, bueno, y también a otros dos mandatarios en América Latina. Pese a esta segunda convocatoria, asambleísta Cabascango, buenos días. Vimos que en esta carta remitida por el presidente Guillermo Lasso, él expresaba de un lado su postura de poder brindar la información una vez que se evacúen todas las comparecencias, porque según esta misiva, él dice: tengo pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro. Y adicional a esto, el presidente de la República ha dejado marcada su postura o su intención de recibir a la comisión en Carondelet, tal y como lo expresó en su momento respecto de la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es la postura en su caso como presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales? Bueno, la Asamblea Nacional como función legislativa tiene debidos procesos. En ese sentido, nosotros, cumpliendo con el debido proceso, la comisión, y por unanimidad, ha aprobado un cronograma. En ese cronograma está detallado las personas que van a las que le vamos a solicitar información, a las que les vamos a invitar que brinden información y a las personas que van a comparecer ante esta comisión. Y el cronograma está detallado de que primero iban a ir académicos, en un segundo momento medios de comunicación, en un tercer momento familiares, en un cuarto momento el presidente, en quinto instituciones públicas, más adelante organismos nacionales e internacionales. Ese cronograma lo aprobamos todas y todos los 9 asambleístas que conformamos esta comisión. En ese sentido, desde la comisión lo que se está haciendo es cumplir ese cronograma. Más bien nos preocupa que el presidente más bien cite que en qué momento él podría comparecer. Yo creo que hay información suficiente que ya circulan en redes sobre cuál es la información que se está solicitando a la cual debe responder. El contenido de la carta que envió ayer el presidente de la República, asambleísta Fernando Cabascango, ¿le satisface a usted? No sé si la comisión analizó el contenido de la carta, porque en esa misiva el presidente hace algunas explicaciones que creo son parte de las dudas que seguramente ustedes tenían sobre la participación del mandatario en empresas domiciliadas en paraísos fiscales, y la posibilidad de que él eventualmente haya incumplido con las prohibiciones establecidas en la ley para la aplicación de la consulta popular de 2017. Ese contenido, ¿cómo lo lee usted? ¿Cómo lo analiza, asambleísta Fernando Cabascango? Bueno, nosotros insistimos, no necesitamos o no solamente estamos requiriendo una respuesta a la Asamblea Nacional. La respuesta que debe brindar el presidente Guillermo Lasso es al país. En ese sentido, la necesidad de la presencia del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional justamente va a garantizar que los y las ecuatorianas puedan escuchar al primer mandatario, al presidente Guillermo Lasso, justamente sobre esa vinculación que hace este consorcio de periodistas e investigación y que divulgan y lo hacen público. Nosotros no estamos o no somos quien para juzgar al presidente, más bien lo que en el marco de este proceso, de esta investigación y con el ánimo de calmar justamente los ánimos de las y los ecuatorianos, es aclarecer esta vinculación que lo hacen estos periodistas. Pero le insisto, esa explicación del presidente en esa carta no termina siendo convincente, o todavía quedan cabos sueltos, asambleísta. No es la información suficiente que
se necesita para un proceso de investigación del nivel que se está llevando en la comisión. En ese sentido, hay más preguntas que debe responder el presidente Guillermo Lasso, lo cual lo van a generar los y las asambleístas que conforman esta comisión, para que podamos tener la información suficiente, procesarlo y cumplir con el pedido del Pleno de la Asamblea Nacional, que es generar un informe para el tratamiento en esta instancia. Durante la tarde de ayer, asambleísta, se desarrolló esta reunión entre el bloque de Pachacuti y el presidente de la República. Estuvo también presente la ministra de Gobierno, en donde, si bien evidentemente se abordaron una serie de temas sobre los cuales se van a instalar mesas de diálogo y demás, yo le consulto este tema puntual sobre la investigación de los Pandora Papers. De pronto, en el marco de esa reunión, no se puso sobre la mesa de discusión un poco para poder llegar a un acuerdo, si se quiere, a fin de que en efecto el primer mandatario comparezca y presente la investigación que se requiere, la información que se requiere en el marco de la investigación. Bueno, yo concuerdo con lo que anteriormente decía Fabricio. El Ecuador necesita políticas públicas que garanticen la seguridad, el empleo, la educación. No olvidemos que aproximadamente 200,000 jóvenes no han logrado ingresar a las universidades, y bueno, y todos estos problemas que atraviesa el Ecuador y que necesita políticas públicas. En el marco de estos diálogos y de ir generando esas políticas públicas, entiendo que varios legisladores de la bancada de Pachacuti asistieron para generar acuerdos frente a estas políticas públicas que se deben generar, que son una prioridad nacional. Pero otro tema es el proceso de investigación que sigue la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en el cual, cumpliendo el debido proceso, son otros temas que ya netamente responden a la función legislativa, y que en ese sentido el presidente de la República debe comparecer ante esta comisión para que pueda brindar todos los elementos suficientes y la información que se le ha solicitado por los canales correspondientes. Es decir, y para ratificar, asambleísta, el tema puntual de la investigación que lleva adelante la Asamblea sobre los Pandora Papers no fue analizado como parte de esta reunión que hubo ayer con el presidente de la República y el bloque Pachacuti. No fue abordado. Vuelvo y repito, es un tema de la función legislativa que, si bien es cierto, los compañeros de la bancada han mantenido una reunión, es para generar políticas públicas que tienen que ver con la función ejecutiva. Nada tiene que ver la función legislativa, y en ese sentido nosotros continuamos con un debido proceso. Seguiremos insistiendo al presidente que pueda brindar información que se ha solicitado por los canales correspondientes, y esperamos que el día viernes pueda comparecer ante esta comisión y pueda responder algunas interrogantes que existen en el proceso de esta investigación. Me queda claro entonces, nos queda claro, asambleísta Fernando Cavascango, que usted separa obviamente el tema de la reunión de Pachacuti ayer respecto de esta investigación de carácter político que está llevando adelante la comisión que usted preside. Pero vamos entonces al espacio de la Asamblea. En la Asamblea había un acuerdo político que viabilizó justamente la elección de las autoridades el pasado sábado 15 de mayo y que pocos días después se tradujo en la integración de las comisiones legislativas especializadas, de las 15. Ese acuerdo todavía existe, y menciono esto porque ese acuerdo también es con la bancada de gobierno, y claro, ayer en la comisión hubo algunos desencuentros con legisladores. ¿Qué pasó? Sí, disculpe, Fabricio. Creo que estoy perdiendo la señal con el asambleísta Cavascango. ¿Algún inconveniente con la conexión? Se me quedó congelado, no creo que sea por la pregunta. A ver, ahí me escucha, asambleísta Cavascango. Correcto. Estamos dialogando con Fernando Cavascango, presidente de la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales. A ver, quiero ratificar, ¿me escucha bien, asambleísta? Sí, ahí le escucho. Perfecto. Mauricio, gracias. Yo le decía, salgamos del espacio del Ejecutivo de esta reunión que mantuvo ayer Pachacuti, que usted nos ha marcado distancias, que lo uno no tiene que ver nada con otro. Quedémonos en el espacio de la Asamblea Nacional. Yo mencionaba justamente el acuerdo político que viabilizó tanto la elección de autoridades el sábado 15 de mayo, cuanto la integración de las 15 comisiones legislativas especializadas. Acuerdo en donde están Izquierda Democrática, Pachacuti, los independientes y el BAN, el Bloque de Acuerdo Nacional. Yo le pregunto, ¿ese acuerdo todavía existe? Y con base en este acuerdo,
podría tener incidencia en este proceso de fiscalización política que lleva adelante la comisión? Le pregunto esto porque ayer, en el seno de la comisión, luego obviamente de este nuevo llamado al presidente de la República que ustedes han formulado para el día de mañana a las 8 horas, aparecieron declaraciones de asambleístas como Francisco Jiménez o Ana Belén Cordero que cuestionaron la existencia por parte de la comisión. Entonces, no sé si allí en ese espacio político podemos relacionar o hablar de ese acuerdo que estaba vigente el pasado 15 de mayo, asambleísta Cavascango. Y bueno, yo creo que es importante dejar claro que si bien es cierto, en ese momento, en esa coyuntura, hubo un acuerdo para la conformación de las autoridades de la función legislativa, eso no implicaba que había un acuerdo ya dentro de una agenda legislativa. Y por eso el movimiento y Pachacuti sigue con la agenda legislativa que ha sido y que sigue siendo una demanda histórica del mismo movimiento indígena, de los sectores populares y sociales, y que fue trabajada en el Parlamento de los Pueblos. No, quiero seguir y ser bien enfático en ese sentido de que pueden haber coincidencias y que hemos tenido varias coincidencias en varios temas con las diferentes bancadas, pero eso no implica de que hay acuerdos ya preestablecidos y que puede determinar dentro de esta investigación. Nosotros desde la comisión y ahí recalcar que desde armar un cronograma, un plan de trabajo para esta investigación ha sido aprobado por unanimidad. Se ha abierto para que los y las asambleístas también puedan sugerir nombres, puedan incorporar instituciones, organismos nacionales e internacionales que consideren que puede aportar en esta investigación, y bajo la incorporación de todas estas instancias, personas, hemos aprobado un cronograma por unanimidad, y que a veces me preocupa, digo, porque la Asamblea es una comisión, en este momento empiezan a cuestionar el cronograma o de quién debe venir o no debe venir. Entonces, a mí digo, todos estuvimos conscientes desde la presidencia de esta comisión, se abrió para que trabajemos de manera colectiva, pero también de manera individual en este proceso de investigación, y que en el proceso empiecen a cuestionar lo que ellos mismos han aprobado. En ese sentido, nosotros, más bien, más allá de las coincidencias, sino que tengamos en el ámbito legislativo con las demás bancadas, lo que estamos garantizando es un debido proceso, y también hemos llamado a que este proceso también se lleve con respeto, de que todos, tanto los que están compareciendo, que están brindando información, merecen respeto, como también la comisión, los 9 asambleístas de la comisión merecemos respeto, y que bajo ese respeto se debe ir canalizando este debido proceso que nos lleve a tener un informe para cumplir con el pedido que ha hecho el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Cavascango, este segundo llamado que ustedes han hecho como comisión al presidente de la República para que comparezca, ustedes lo han determinado con este carácter de obligatorio. ¿Qué implica eso y cómo actuará la comisión en un escenario eventual de que el presidente de la República nuevamente decida no comparecer, no ir a la comisión? Bueno, yo insisto, el presidente, con todo el respeto, el presidente Guillermo Lasso, siendo la autoridad de la función ejecutiva, sigue siendo un funcionario público, y dentro de la ley orgánica de la función legislativa está claramente que en el marco de la fiscalización y el control político, los y las asambleístas, y aún más las comisiones, pueden solicitar la información, y que la comparecencia de estos funcionarios y servidores públicos, y genera cuáles son los mecanismos. En ese sentido, nosotros, como lo habíamos manifestado anteriormente, saludamos la voluntad que tenía el presidente Guillermo Lasso de asistir y brindar información, y esperamos que el presidente pueda seguir manteniendo esa voluntad y poder contar con su presencia el día de mañana. No podría adelantar de qué puede
continuar más adelante. Si el presidente decide no asistir, esa decisión ya lo debe tomar la comisión. Más bien, en esta ocasión se ha pedido volver y bajo, digamos, un debido proceso, volver a insistir la presencia del presidente. Pero si ya sigue generándose esta ausencia, nosotros no podemos seguir retrasando el cronograma. El Pleno de la Asamblea nos ha dado un tiempo de 30 días que finaliza el noviembre y no podemos seguir retrasando este cronograma. Tendremos que tomar una decisión y continuar con el trabajo que nos ha dado el Pleno de la Asamblea Nacional. Para ir cerrando, asambleísta Cavascango, a ver, nosotros tenemos claridad sobre la capacidad de fiscalización política que tiene la Asamblea sobre el presidente de la República, con base en lo que dice el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución, con base en lo que dice el artículo 225 de la Constitución y lo que dice el 129 de la misma Constitución, que incluso establece causales de juicio político. Además, con base en lo que dice el 75 y el 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece el procedimiento. Pero le pregunto a usted, al presidente de la República, en la tarea de fiscalización política, ¿se le debe dar o se le puede dar, jurídicamente hablando, el mismo tratamiento que al resto de servidores públicos que son sujetos de fiscalización? Y le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ayer leía a un especialista en materia legislativa, el doctor Pablo Santillán Paredes, que él, por ejemplo, decía que el presidente comparece a la Asamblea solo en juicio político, en proceso de destitución y para rendir informe a la nación. O sea, no se establece la obligación del presidente de comparecer a comisiones legislativas, obligación que en cambio sí se establece para ministros de Estado y otros funcionarios o servidores públicos sujetos a la fiscalización. Le hago esta pregunta para que quede claridad. La Comisión de Garantías Constitucionales tiene capacidad, como cualquiera de las 15 comisiones legislativas, ¿tiene capacidad para fiscalizar al presidente de la República, asambleísta Fernando Cavascango? Sí, yo ahí creo que hay que hacer un análisis más profundo de todo el marco jurídico. Y yo insisto siempre de que no hemos logrado superar o entender que aprobamos en la Constitución del 2008, en donde se rompe estas estructuras coloniales de poderes y se generan funciones, y en ese sentido el presidente de la República es un funcionario público. Y en ese sentido, desde la Comisión se está generando el debido proceso. Correcto. Asambleísta Cavascango, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha atendido esta mañana para poder entender el trabajo justamente de la comisión que usted representa, la Comisión de Garantías Constitucionales. Mañana estamos expectantes, 8 de la mañana, ¿verdad? Sí, estimado Fabricio y estimada Abel, gracias por la invitación y un buen día para todos y todas. Le agradezco a Fernando Cavascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea. Bueno, aquí, como digo, hay esta discusión. La idea era conversar con el asambleísta Cavascango para que ustedes, queridos oyentes e internautas, tengan una valoración de lo que está haciendo esta comisión. Más adelante tendremos una postura que seguramente será discrepante, la de Gruber Zambrano, que integra también este órgano parlamentario. 7 de la mañana con 31 minutos, aquí en A Primera Hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.